Bueno, ¿qué tal? Hoy les hablaremos de Linux, MS2, Mac y obviamente Windows. Espero que lo disfruten. MS-DOS es un sistema operativo para computadoras basado en x86. Fue el miembro más popular de la familia de sistemas operativos de Microsoft y el principal sistema para computadoras personales compatibles en la década de 1980 y 1990, hasta que fue sustituida gradualmente por un sistema operativo que ofrecía una interfaz gráfica de usuario en particular por varias generaciones. MS-DOS nació en 1981 al encargarse de la Microsoft para producir un sistema operativo para la gama de computadores personales IBM. En este momento, Microsoft compró los derechos de TechDocs, también conocido como 86, y comenzó a trabajar en las modificaciones para poder cumplir con los requerimientos IBM. La primera edición de MS-DOS 10 fue presentada en 1982, aunque MS-DOS y PS2 fueron desarrollados por Microsoft. Los dos productos se separaron. MS-DOS fue desarrollado a partir de TechDOS. Su desarrollo se inició inicialmente en 1981 y fue lanzado en 1982 como S2. 10 tuvo 8 versiones y alcanzó gran difusión, pero fue gradualmente reemplazado por sistemas operativos que ofrecían una interfaz gráfica de usuario. Bueno, de acuerdo, pasaremos al siguiente tema llamado Unix o Linux. A finales de la década de 1960, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en los laboratorios de AT&T, Bell y Dialectic, trabajaban en un sistema operativo experimental llamado Multics, que fue desarrollado para ejecutarse en una computadora central. El objetivo del proyecto era desarrollar un gran sistema operativo Contase con muchas innovaciones, entre ellas mejoras en las políticas de seguridad. El proyecto consiguió dar a luz versiones para producción, pero las primeras versiones contaban con un pobre rendimiento. Los laboratorios Bell de AT&T decidieron desvincularse y dedicar sus recursos a otros proyectos. Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario desarrollado en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de NTIT, entre los que figuran Dennis Ritchie, Ken Thompson y Douglas McClure. El sistema, junto con todos los derechos, fueron vendidos por NTIT a Novell. Está vendido posteriormente el software a Santa Cruz Operation en 1995 y esta a su vez lo revendió a Caldera Software en 2001, empresa que después se convirtió en el grupo SCO. Sin embargo, Novell siempre argumentó solo vendió los derechos de uso de software, por lo que tuvo el copyright sobre Unix en 2010 y tras la larga batalla legal, está pasado a ser nuevamente propiedad de Novell. De acuerdo, ahora pasaremos a la historia de Mac. Comercializado por Apple para la computadora de Lisa en 1983 y, como parte de un acuerdo que permitía que Xerox comprara acciones de Apple a un precio favorable, también usaba conceptos de Xerox PARC y Xerox Alto, el cual Steve Jobs y otros miembros del equipo de Macintosh habían visto. Pero la idea que atribuye a Jeff Raskin fue uno de los primeros empleados de Apple en tener la idea original para poder crear Mac. Bueno, al saber esto, su lanzamiento inicial fue el 24 de enero de 1984, que fue el sistema 1.0. Después de ahí sucesivamente fue otro lanzamiento el 5 de mayo de 1984, igual en ese año, que fue su lanzamiento de mantenimiento del sistema, que fue la versión 1.1. A continuación fue el lanzamiento en abril en 1985, fue la actualización de Finder del sistema, que fue la versión 2.0. Después fue el lanzamiento en 1985 igual, pero fue en el mes de septiembre, fue el soporte para Hard Disk 20, el sistema fue el 2.1. Después de esos lanzamientos, ahora en enero de 1986, introdujo en el Mac Plus el sistema 3.0,
que después sucesivamente, ahora en febrero de ese mismo año, hacen el sistema 3.0 y hacen el Mac Plus. Ahora, en junio de 1986, corregido los problemas con pérdida de datos, o sea, significado de cuelgues del sistema, se actualiza el Chaucer y la calculadora del sistema en la versión 3.2, que fue el sistema 3.3. Después de ahí, hacen otro lanzamiento en 1987, que fue justamente en marzo que se introduce al AppShare el sistema. En abril de 1988 hacen la versión inicial del software del sistema 6. Fue una versión consolidada de Mac OS, produciendo un sistema operativo completo, estable y de larga duración. El 13 de mayo de 1991, el sistema 7 fue el gran cambio, ya que solo tenía Finder Multiple. También tuvo un gran cambio que le permitió a las Mac usar más de 8 megas de RAM para ese entonces. El sistema 7.1.1, también conocido como el sistema Pro 7, obviamente, incorporado por AppleScript y QuickTime y PowerTalk, dichos programas que estaban disponibles como extras. El sistema 7.5 agregaba mucha más información a la guía de ayuda del sistema de Apple, que se incorporó en la pantalla de arranque una pequeña barra. Mac OS 7.6 fue el primer sistema operativo lanzado con una estrategia de Apple, para luego ser actualizado como el actual macOS cada 6 meses. Mac iOS 8.0 fue lanzado el 26 de julio de 1977. Incluyó otra renovación al Finder que podría hacer más cosas al mismo tiempo, dando la opción de controlar múltiples aplicaciones al mismo tiempo con un mejor desempeño de las computadoras con procesador. La apariencia del Finder fue renovada para que tuviera un mejor aspecto 3D. Mac iOS X es la línea del sistema operativo gráfico desarrollados, promocionados y vendidos por Apple Inc. Mac iOS X hoy en día está virtualmente en todas las Mac y fue trabajado por una década para poder obtener el éxito que tiene ahora. Bueno, hemos llegado al final y ahora les hablaremos del último tema, que será Windows. En 1985, Microsoft publicó la primera versión de Windows, una interfaz gráfica de usuario, para su propio sistema operativo MS-2, que había sido incluido en la PC de IBM y ordenadores compatibles desde 1981. La primera versión de Microsoft Windows nunca fue demasiado potente, ni tampoco se hizo popular. Estaba severamente limitada debido a los recursos legales de Apple, que no permitía imitaciones de sus interfaces de usuario. Por ejemplo, las ventanas solo podían disponerse de un mosaico sobre la pantalla, esto es, nunca podían solaparse u ocultarse unas sobre otras. Tampoco había papelera de reciclaje, debido a que Apple creía que tenía la patente de este paradigma o concepto. Ambas limitaciones fueron eliminadas cuando el recurso de Apple fue rechazado en los tribunales. Por otro lado, los programas incluidos en la primera versión eran aplicaciones de juguete, con poco atractivo para los usuarios profesionales. Windows 2.0 apareció en 1987 y fue un poco más popular que la versión inicial. Gran parte de esta popularidad la obtuvo de la inclusión en forma de versión runtime de nuevas aplicaciones gráficas de Microsoft como Excel y Word para Windows. Estas podrían cargarse desde MS-2 ejecutando Windows a la vez que el programa y cerrando Windows al salir de ellas. Windows 2 todavía usaba el modelo de mini procesador 8088 y por ello estaba limitado a 1 MB de memoria. Sin embargo, mucha gente consiguió hacerlo funcionar bajo sistemas multitareas como Desk View.